Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com, y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son los lingotes y los rieles que se utilizaban en las distintas cecas oficiales para confeccionar y acuñar moneda. Muchos autores, digamos que establecen un paralelismo importante entre lo que es un lingote y un riel. Yo creo que tiene ciertas diferencias que es bueno matizar. O sea, por un lado podemos tener un lingote de unas dimensiones determinadas. El lingote no es más ni menos que la forma que adopta la fundición de un metal determinado, que normalmente es un lingote con forma de barra, ¿veis? Y un riel viene a ser lo mismo, pero normalmente el riel está un poquito más compacto, es un poquito más estrecho. O sea, pues si esto es un lingote, pues un riel podría ser pues un poquito más estrecho. Pero bueno, básicamente los dos podrían ser, tanto el lingote como el riel, LR, podrían ser iguales. ¿Qué es lo que, a mi entender, diferencia un lingote de un riel? Bueno, pues los lingotes, ya sabéis que con el descubrimiento de América, lo que ocurrió es que, bueno, se empezaron a explotar nuevos yacimientos de plata, también se empezaron a coger oro de los indígenas, sobre todo de obras que tenían ellos, iba a decir obras de arte, pero no, en realidad los indígenas utilizaban el oro también para confeccionar sus ídolos y sus dioses y demás. Y entonces los colonizadores pues lo que hacían era cambiar a veces o robar, pero cambiar esos metales preciosos pues por otro tipo de enseres. En esta época de los Reyes Católicos, que es cuando se empieza a conquistar las Américas con Cristóbal Colón, y en la época de Carlos y Juana y Felipe II, pues España se empieza a resurgir y empieza a crecer económicamente debido a la cantidad de metales preciosos que venían de las Américas, y aparte, bueno, otra serie de elementos como las especias y demás. Esta serie de metales preciosos pues venían conformados en bloques de lingotes. Pero bueno, básicamente la diferencia entre un lingote y un riel es que el lingote viene marcado, el riel no va a estar marcado. El lingote venía marcado por una serie de sellos, entre ellos de pertenencia pues a la corona, y también tenía otra serie de marcas que establecían que se habían pagado una serie de derechos por llevar esos lingotes a la península ibérica, en este caso a España. Por ejemplo, había no sé si un impuesto de una quinta parte que se pagaba y demás, ya no me acuerdo cómo va la historia. Bueno, la historia es que estos lingotes llegan a la Casa de la Moneda. Aquí tenemos la Casa de la Moneda, una casa chulísima, ¿veis? Llegan aquí a la Casa de la Moneda y bajo custodia pues se guardan un tiempo determinado, y luego estos mismos lingotes se utilizan para introducirlos en lo que son los crisoles y fundirlos y sacar de aquí lo que son ya los rieles. A veces estos rieles pues pueden poseer un tamaño más grande, ¿no? Más robusto, que digamos que establecería una semejanza muy pareja a lo que eran los lingotes. Pero la diferencia entre los rieles y los lingotes es que los lingotes tienen, como digo, la marca oficial de la corona y la marca de los impuestos que se han pagado, y los rieles simplemente pues son bloques de metal que se van a utilizar para acuñar las piezas. O sea que primeramente está lo que es el lingote y segundo el riel. ¿Qué pasaba en la Casa de Moneda de Segovia? En la Casa de Moneda de Segovia pues a veces sí que llegaban lingotes de Sevilla. Acordémonos de que la Casa de la Moneda de Segovia se crea por el excedente que existe en Sevilla. Ya no dan para acuñar de la cantidad de metales preciosos que vienen de las Américas. Pero en un momento determinado en Segovia, por la distancia y demás, pues sí que parece que usaron de otro tipo de minas peninsulares, porque no les llegaban tantos lingotes como hubieran querido en un principio. Entonces en Segovia pues también se produjo la acuñación de monedas en base a metales preciosos que habían llegado
de otra serie de compuestos como fueran cubertería, piezas, monedas antiguas que ya no servían para nada y las fundían y demás. Entonces en la Casa de la Moneda no solo entraban lingotes, sino que entraban otra serie de elementos. Vamos a ir ahora a estudiar propiamente lo que es el tema de los rieles. Imaginemos que llegan una serie de lingotes de 80 kilos cada lingote a la Casa de la Moneda de Segovia, ¿no? Llega un lingote. Este lingote de plata. Bueno, este lingote se custodia y demás, se verifica el peso y toda la historia. Y luego se vierte en un crisol, en unas especies de crisoles. Los crisoles, digamos, que estaban confeccionados para la plata y el cobre, normalmente estaban confeccionados de hierro. Este lingote se metía dentro del crisol, que era pues podía tener hasta cientos de kilos de almacenaje. Y este crisol, digamos, que se alimentaba por un fuego. El fuego estaba aquí debajo, aquí estaba normalmente el carbón que se utilizaba para calentar el fuego y que consiguiera altas temperaturas, y entonces aquí el metal se deshacía. Una vez que se deshacía el metal, se vertía en unas especies de rieleras. Las rieleras pues eran unos habitáculos también podían ser de arcilla, de un compuesto que es como una cajita, veis que es como una cajita, y tenía una serie de agujeros por donde se echaba el compuesto y luego se solidificaba, y de aquí se sacaba ya lo que era un riel. Aunque tuviera el tamaño o el grosor de un lingote, esto ya era un riel, porque ya no tiene sellos oficiales ni nada por el estilo. Seguimos. Este riel que hemos dicho que se saca de este tipo de rieleras, de arcilla o de barro, a partir a finales del siglo XVI ya no se va a confeccionar en ese tipo de soportes, sino en otra serie de soportes que, bueno, si miráis mi entrada, en Blog Numismático he hecho una entrada con relación a esto que estamos hablando aquí, que os animo a que lo veáis. Luego en la descripción pondré el enlace. Había unas especies de rotores, ¿veis? Que tenían en posición vertical a los rotores, digamos, que tenían pues rieleras pegadas de forma vertical a lo que eran estos rotores que daban vueltas, o motores. Había tanto uno como otro rotor. Había dos rotores. Y en los rotores se establecían las rieleras, pero solo de un lado. Es decir, os voy a pintar una rielera. Una rielera sería, por ejemplo, esto. La parte de una rielera, por aquí habría un hueco, sería la parte superior de una rielera, sería esto, ¿veis? Solo la parte superior. Y la parte inferior. Y la parte superior, pues sería lo mismo, pero con la parte de abajo abierta. Es decir, esto está abierto y esto de aquí estaría abierto. O sea, estas dos partes se juntarían y formarían lo que es un solo riel, para que me entendáis. Estas dos partes se han juntado, parte superior y parte inferior se juntan y forman una cajita, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, podría ser una de las partes superiores, esta, y esta podría ser una de las partes inferiores. Es decir, las rieleras tenían partes en un rotor, partes, por ejemplo, inferiores, estas, y partes superiores, estas, que da igual que esta sea una inferior y esta una superior y una inferior. Lo que quiero dar a entender es que cuando esto rotaba, hacían coincidir, ¿veis? Aquí habría un riel, hacía coincidir esta parte inferior con esta parte superior. Entonces aquí lo paraba el operario. ¿Y qué hacía? Pues directamente del crisol vertía aquí el fluido.
vertía aquí el fluido, esperaban un poquito, se solidificaba y volvían a dar una vuelta a este rotor. Al dar una vuelta a este rotor, por ejemplo, este riel iría en esta posición y este en esta otra, pero este queda libre, queda pues la parte superior y la parte inferior. Al quedar libre se cae el lingote. Y aquí tenemos ya un lingote constituido por este tipo de rieleras antiguas, que suelen ser de hierro forjado. Vale, una vez tenemos el riel, que me estoy excediendo mucho, una vez tenemos aquí el riel, ¿qué queremos hacer? Introducirlo en los molinos o en los rodillos de laminación. Aquí tenemos el Real Ingenio, a ver cómo lo voy a hacer. Tenemos aquí unos rodillos. Este es uno de los rodillos, bueno, no muy bien hecho. Este es el brazo. Este es uno de los rodillos circular. Y aquí hay otro rodillo circular. Uno a la parte superior y otro a la parte inferior. ¿Qué pasaba? Que en la Casa de la Moneda no solo había ingenios de acuñación, sino que también había ingenios de laminación. Eran lo mismo que un ingenio de acuñación, salvo que los rodillos no tenían cuño. Una vez teníamos esta máquina, lo que hacíamos era meter por aquí, entre medias, el lingote o en este caso el riel. Al dar vueltas, ¿qué ocurre? Pues que se produce un aplastamiento del riel, con lo que se consigue menos grosor, y se consigue que el riel también sea más largo, o sea, crezca en tamaño. Este procedimiento lo utilizaban en distintos ingenios de la Real Casa de Moneda de Segovia. Estoy hablando ahora de la CECA de Segovia, pero otros sitios también existía. Entonces, ya tenían los ingenios preparados con la disposición de los rodillos a una distancia más o menos cercana de un rodillo con respecto al otro. Es decir, aquí imaginaros que teníamos el ingenio número 1 y una vez habían acometido este aplastamiento, para no tener que ajustar otra vez el tema de los rodillos y perder tiempo, cogían este lingote, lo volvían a recocer para que se calentara, lo enfriaban, normalmente lo volvían a recocer, lo metían en carbón, estaba 6 o 7 horas en carbón, lo sacaban, se enfriaba a temperatura ambiente y ya el metal era más maleable. Entonces lo que hacían era meterlo en un segundo ingenio de laminación con una distancia mucho más cercana entre los rodillos y el aplastamiento pues era mayor. Esto se conseguía que al final pues el riel, de pasar a ser un riel con un grosor, este grosor determinado, pues se pasaba a un riel con un tamaño mayor y con un grosor casi mínimo. Bueno, una vez se conseguía este grosor, el que establecía la casa de moneda pertinente, existía también una máquina que se llamaba hilera, que era como una especie de hierro que estaba apoyado en una mesa de forma horizontal, y aquí había un mecanismo como de muñeca, y aquí había un hierro que estaba así, digamos, con escalera, y este hierro, a través de una manivela, lo que hace es avanzar hacia allá, y aquí se cogía el riel, se ponía el riel, se anclaba de alguna forma a este hierro y se anclaba por esta parte y por esta otra parte, el riel ya caliente. Entonces se tiraba hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé, y se producía la elongación del riel. O sea que aquí ya estiraban el riel hasta sus últimas consecuencias. Además creo que pasaba por unos puentecillos y también que hacían este efecto.
aplanaban el riel. Echaban unas especies de aceites también para que el riel no se estropeara y no se agrietase. Entonces de aquí ya sale lo que va a ser el riel. El riel, que es como una plancha de metal. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente los rieles de la ceca de Segovia tienen en los laterales unas especies de ondulaciones que yo creo que responden al paso de, no sé si bien a las rieleras, a los moldes de las rieleras o al paso de la hilera. Y aquí ya tenemos los rieles. Y rieles que pueden ser de medio metro de largo. Entonces, una vez tenemos el riel, lo que hacemos es introducirlo en los rodillos de laminación, pero que ya son de acuñación, porque aquí ya vienen dibujados los cuños. Normalmente, dependiendo de qué tipo de monedas, hay 7 u 8 cuños por módulo, o sea, por rodillo. Y introduciríamos aquí el riel. El riel va bajando normalmente de forma vertical. Estos rodillos sería una vista aérea desde arriba mirando, y por la propia gravedad se va metiendo el riel, va dando vueltas y se va acuñando la moneda. Y al final sale un riel, esto acuñado por Real Ingenio, sale un riel con las acuñaciones o las labras pertinentes. Entonces sería la labra de una moneda, la labra de otra moneda y otra moneda. Luego estarían aquí las marcas que dicen, las marcas guías, digo, las marcas de arrastre, que en realidad son marcas de dilatación, que lo que hacen es que favorecer a que el metal, cuando se expande por presión de los rodillos, no se agriete o no se salga de la cuenta. Se concentran aquí en estos puntitos el metal expandido y demás, y hace que no se rompa tampoco el cuño y la acuñación sea mejor y toda la historia. Y una vez tenemos esto, cogemos con una máquina, con una especie de tórculo vertical, aquí hay un operario sentado, se pone el riel ahí y se recorta con un golpe hacia abajo, ¡plas!, se recorta la moneda. Y de aquí ya sale el cospel acuñado, o sea que ya es una moneda, y sale la moneda como tal, que se almacena en una cesta. ¿Y qué queda? Pues las cizallas. ¿Qué son las cizallas? Pues son los recortes sobrantes sin moneda. O sea, esto ya cuando hemos quitado la moneda que ha caído aquí, esto es de la cizalla. ¿Y qué hacen con la cizaña? Pues con la cizaña lo que hacen es empezar el proceso primero de todos, que cuál es crisoles y fundición. Vuelven a echar la cizalla aquí. Bueno, primeramente creo que la limpiaban con impurezas y demás, y una vez está aquí, vuelven a calentar y vuelven a repetir todo el proceso. Y bueno, pues nada, simplemente eso, hasta aquí la entrada de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más y que os suscribáis. Si no estáis suscritos, que le deis al like y que deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Saludos y abrazos.